Así que, bueno, damos gracias al Eterno y con el permiso de nuestro Padre que está en los cielos, con el permiso de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Jajam, el doctor Damen Abraham y su esposa, con el permiso de nuestro pueblo Israel, que la paz y la bendición sea sobre nuestro pueblo, y bueno, con el permiso de ustedes también, quiero comenzar esta mañana con la parashá Yitro. Y quisiera que me acompañaran con la bendición que siempre decimos antes de comenzar a estudiar la Torah, ya que si nosotros, sin la autorización del cielo, no hace el efecto en nuestra alma, en nuestro espíritu, y estamos robando y al mismo tiempo estamos, en vez de recibir la bendición, entonces viene sobre nosotros otra cosa que no quiero decir. Así que acompáñeme a decir la bendición y decimos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemizvotav betzibanu al divrei Torah. Amén. Bueno, como todos saben, siempre me gusta comenzar con cosas que traen una enseñanza a nuestra vida en hechos, acontecimientos, y también me gusta traer una aplicación. Así que voy a comenzar con los hechos históricos y algunas cosas que ocurrieron y cuándo ocurrieron, y después las vamos a aplicar a nuestra vida. Entonces, esta parashá es la parashá que lleva por nombre Yitro. Yitro era el suegro de Moisés. También era fue suegro también de sacerdotes, ¿se recuerdan? Yitro fue un consejero del faraón. Después se va a Midian. Después, algunas de sus hijas se casan con de los hijos de Israel, entre ellos Moisés se casa con Sípora. Moisés envía a su esposa de regreso a Midian con su padre, nos dice la parashá, en este proceso que se dio de la salida de los hijos de Israel. Y ya cuando los hijos de Israel habían cruzado el mar, ellos estaban fuera de Egipto, y dice que vino Yitro, y le trae a la esposa, y también vienen los hijos. Y entonces ahí Yitro hace una confesión y dice: ahora entiendo que el Eloah de Israel es el verdadero, el único. Recuerde que Jetro era un sacerdote de dioses paganos, y él hace ahí, como se dice, su conversión. Él reconoce al Eloah de Israel como el único Eloah verdadero. Nos dice la parashá que Moisés lo invita a que se quede con ellos. Él decide regresar a su tierra, y todos conocemos la historia. Bueno, nos habla la parashá que en esta parashá es cuando se hace la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Recuerde que la entrega de la Torá fueron varias etapas. Hubo etapas, no fue como todos pensamos: llegaron y Moisés subió y viene con las 2 tablas, y luego las quebra, después regresa y ya todo pasa ahí. No, aquí hay un proceso de tiempo, y ahorita vamos a explicar algunas de las cosas. Bueno, como nos gustan bastante los números a nosotros, es interesante, fíjese, algunos pueden decir coincidencias, otros pueden decir, bueno, tiene algún significado, otros ni coincidencia ni significado. Pero bueno, aquí cada uno como lo quiera ver. Este miércoles se puso buena la clase y decía
alguien citó el acontecimiento de aquel hombre que iba leyendo y le pregunta, ¿cómo lees? Y el comentario de la persona que trajo a colación el tema decía, ¿cómo lees? Y de ahí hay personas que solo leen pero no entienden. Otros leen para escuchar lo que quieren escuchar. Y otros leen para aprender. En este caso, como decíamos, acontecimientos que se dieron, por ejemplo, cada uno interprete. Desde Adán hasta la entrega de la Torá pasaron 26 generaciones. El número 26 es el total del nombre sagrado, Yud, Hei, Vav, Hei. Y ahí se entrega la Torá. Y no solamente eso, la Torá se entregó en el 2448 después de la creación. Y ahora si sumamos 2448, o sea, 2 más 4 más 4 más 8 es el total 18. Hay vida. La Torá es vida, decimos nosotros. La Torá es vida. ¿Coincidencia? ¿Plan divino? 26 generaciones, el nombre sagrado. Y la Torá, vida. Nuestro Rebbe Yeshua HaMashiach era la Torá andando. Y decía, yo he venido para que tengan vida. Y vida en abundancia. Amén. Vida. Era Shabbat en la mañana, el 6 de Sivan del 2448, cuando Har Sinai, o el monte Sinaí, estaba estremeciéndose ante el evento que tendría lugar sobre él. Entonces, el 6 de Sivan es cuando estaban los truenos, cuando estaban los relámpagos. Y aquí vamos a ver algunas cositas. Dice la parashá, la Torah, que en el tercer mes que se menciona es el mes de Sivan. No pierda de vista eso, es el tercer mes. El tercer mes. Cuando dice ese mismo día, o sea, en el tercer mes, el mismo día, significa que era el primer día del mes y era Rosh Hodesh. No pierda de vista que los meses hebreos eran de 29 y 30 días, o 29, casi siempre 29 días, y algunos 30 días. Entonces, recuerde cuándo nacieron los hijos de Israel, cuándo salieron los hijos de Israel de Egipto. Con permiso. ¿Cuándo salieron? ¿Cuándo fue Pesaj? El 14, entre las 2 tardes, recuerde, comieron. Entonces, ¿cuándo abandonaron Egipto? O sea, ¿cuándo salió? ¿Qué día? ¿El 14 o 15 o 16? Vamos a decir el 15. Entonces, recuerde que era el medio del mes. Entonces, porque si decimos, fíjese cómo uno fácil se puede perder. Si uno dice, bueno, el tercer mes, y decimos 30, 60, 90, entonces son 90 días, pero la Torá se dio el día 50. Entonces recordemos que estamos contando de 15 a 15, vamos aproximadamente, serían 30 días. Y luego otro medio mes serían 45 días. Entonces ahí ahorita vamos a ver algo. Porque la Torá tiene que entenderse.
Entonces dice, el primer día del mes. Entonces, esto nos muestra que los hijos de Israel llegaron al monte Sinai el primero del mes de Sivan, el primer día de Sivan. Entonces, el primero de Sivan llegaron los hijos de Israel al monte Sinaí. Recuerde que pasaron por algunos lugares, ¿se recuerda? Pasaron antes de llegar al monte Sinaí, pasaron por otros lugares. Entonces, Moisés, fíjese bien, llegan el primero. Moisés le dice al pueblo que durante 3 días se purifiquen. Llegan el primero, más 3 días, ya van 4 días. Entonces, o el primero, contando ese, y si contamos 3, serían 3, pero es el primero y luego les dice, purifíquense. Pero Moisés ya tuvo que haber hablado con Hashem, porque Hashem les dijo, dile al pueblo que se purifique. Entonces Moisés les dice a ellos, durante 3 días purifíquense. Fíjese, en el 4 de Sivan, el Eterno le dijo a Aarón, a Nadab, a Abihu, los hijos de él, y a los 70 ancianos, también, que se postraran y adoraran a distancia. Eso fue el 4 de Nisan. Entonces, ahí vamos. El 5 de Nisan, Moisés le dijo al pueblo todas las bendiciones y maldiciones que recibirían si transgredían la Torá. Recuerde que Hashem le había dicho a Moisés algunas cosas. De hecho, le había dicho sobre ciertos acontecimientos que iban a pasar, pero todavía las tablas del pacto no había escrito, sino que Hashem le dijo a él. Por ejemplo, en unas ocasiones le dice, escribe en un libro. Entonces, Hashem le dijo a Moisés algunas cosas. Y esto me pareció interesante cuando habla que viene y les dice lo que va a pasar. Entonces, leí que de algunos sabios que Moisés podría venir y decirles a los hijos de Israel, no transgredan esto, esto y esto y esto. Pero tenía que Moisés decirles las consecuencias. ¿Cuáles iban a ser las consecuencias? Por ejemplo, si venía a decirles, ok, tienen que honrar a sus padres, pero él les iba a explicar cuál era la consecuencia. O sea, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Pero él les tenía que explicar, si lo deshonran, van a morir de una manera prematura. Y así sucesivamente. Entonces, por esa razón es que Moisés vino y les dice a ellos, les previene. Les previene a ellos lo que iba a pasar. Entonces, eso pasó el 5 de Sivan. Y el 6º día, el 6 de Sivan, mejor dicho, el 6 de Sivan, es cuando el monte se comienza a estremecer. Ahí es cuando se entrega la Torá. Se le dice a Moisés la Torá. El 6 de Sivan. Y me llamó mucho la atención algo de esta parashá. El Eterno le dice, pon límites, hay un límite en el monte.
que ni una persona ni un animal puede traspasar ese límite. Recordemos que o iba a ser fulminado por Hashem mismo, o también menciona y dice que si traspasaba ese límite, iba a ser apedreado esa persona. Y leí, ya ve, a veces me gusta, hay cosas que me llaman la atención y me pongo a buscar, a leer. Y dice que algunos, recuerden, no todos los que estaban ahí eran obedientes, así como nosotros, a veces. Había curiosos. Así como a veces usted le dice, no vayas a abrir esa caja, esa cajita. O nos dicen a nosotros, mire, no vaya a tocar eso. Y cada que pasamos le echamos ojo ahí y pasamos y le rozamos así, a ir perdiendo el miedo. Hasta que llegamos al punto, bueno, ¿y por qué me dijo? Bueno, ahí era lo mismo. Bueno, sí, ¿y por qué? Y si se le va a aparecer a Moisés, Hashem, Dios, yo quiero ver cómo es. Y dice que algunos de los recuerde que había soldados, había hombres armados que los eran dirigidos por Yehoshua. Ellos tenían permiso, si alguien subía y lo miraban, tenían permiso subir, agarrarlo, bajarlo y apedrearlo, matarlo. Y decía el comentario, ¿cómo es posible que un lugar que no tiene vida, lleno de rocas, y el simple hecho de pasar ese límite nada más, era causa de muerte? Era causa de muerte. Y eso nos enseña de que no es tanto el lugar, sino quién lo dijo, quién lo ordenó. Por ejemplo, dice que la entrega de la Torá, y nos dice, y en el mismo día, ¿verdad? Que llegaron los hijos de Israel, el mismo día. Y ahí me llamó la atención y me fui a buscar. Y dice, un comentarista, dice, cuando la Torá habla, en el mismo día, en aquel día que ocurrió la entrega de la Torá, debe ser el mismo día para cada uno de nosotros hoy, en nuestra época. Que así como en aquel día hubo tanto respeto y había que prepararse para recibir la Torá, así el mismo día que estamos viviendo tiene que ser, cada día tiene que ser una preparación. Que tenemos que prepararnos, que tenemos que santificarnos. Que no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Que no podemos ignorar. Y es por eso que yo pensé en el título, sin preparación no hay éxito. Que muchas veces nosotros podemos correr el peligro de hacer las cosas por costumbre y no nos preparamos. Que podemos venir a la comunidad pero no nos preparamos. Allá había 3 días para que se prepararan. Que tenemos que prepararnos emocionalmente. Que tenemos que prepararnos físicamente. Que tenemos que prepararnos espiritualmente. Que tenemos que estar conscientes de lo que está pasando aquí.
que cuando la Torah, que el Shabbat, y hemos separado el Shabbat, que es el tiempo donde venimos a leer la Torah, tenemos que estar preparados. Y no tenemos que estar con nuestra mente allá afuera y nuestro cuerpo aquí adentro. Que nuestra mente tiene que estar aquí, nuestro cuerpo tiene que estar aquí, nuestras emociones tienen que estar aquí, sin ignorar que la Torah sigue siendo la misma que la que fue entregada en el monte Sinaí. No sé cuántos, cada uno tuvo o sintió algo cuando se leyeron los 10 mandamientos y se escuchó el sonido del shofar. Allá en el Sinaí, 2448 años después de la creación, que creo que ahorita vendrían siendo como 3113 años que se dio la Torah. No, 1313 años. Imagínense qué sintieron ellos allá. Ahora, ¿qué sentimos nosotros aquí? Que la Torah, así como dice, en el tercer mes, el mismo día. O sea que el mismo día debe ser, así como fue para ellos, debe ser para nosotros. Y que tenemos que prepararnos. Que cada día, porque dice el mismo día, cada día debe ser un momento, un tiempo de preparación para recibir la Torah. Por eso tenemos en la parashá, se fija que hay primer día, segundo día, tercer día, que tenemos que tomarlo con respeto, con anhelo. Pero a veces nos perdemos la esencia. A veces pensamos que lo más importante es cómo se mira la mesa, y es importante. Que la casa esté limpia, eso es importante. Que la comida esté rica, es importante. Que tengamos bastante invitados, es importante. Pero que no llegue, porque uno ve a las esposas y que Hashem les dé muchas fuerzas, pero ellas están limpiando, están cocinando y están luchando contra el tiempo para que no las agarre el Shabbat haciendo, limpiando, etcétera, etcétera. Pero a veces suele ocurrir. Y a veces nosotros los hombres que somos a veces muy dados a pensar que todo es fácil porque no lo hacemos. Pero con lo que sabemos hacer y la esposa nos dice algo, se lo echamos en cara. Vete y agarra una pala y haz esto y esto y esto. O vete y agarra la soldadora y etcétera, etcétera. O súbete al árbol y haz esto y esto y esto. Pero como nosotros desconocemos lo que ellas hacen y pensamos que todo es fácil. Invitamos a 20 y le decimos el viernes en la mañana. Se me olvidó decirte que viene fulano, sultano, mengano, en total son 15. Y la pobre mujer se metió en problemas. Y anda la pobre y terminó en la noche exhausta. Que en vez de haber sido de bendición, comienza a sentirse frustrada. Y nosotros los hombres, se fue la visita y nos vamos a dormir y ella todavía ahí luchando con los platos y los vasos y con todo. Y puede ir pasando los días, las semanas, y ella comienza a frustrarse porque no termina de limpiar, no termina de lavar los platos, etcétera, etcétera.
Y hay ocasiones que pueden lograrlo las mujeres. Recuerde que ellas hacen 10 cosas a la vez. Pero a veces son 11 cosas y les faltó una. Y yo a veces le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Ya, ahí deja eso ya. Que no vayas a llegar a la mesa del Shabbat cansada, agotada, frustrada, enojada. Lo más importante es estar tranquilos, estar en paz, disfrutar el momento, etcétera, etcétera. Eso es lo más importante. En las fiestas, que no sea todo es importante, pero lo más importante tiene que ser la preparación, tiene que ser el evento que estoy celebrando, que tengo que estar en paz, tengo que disfrutar, tengo que hacer conciencia de lo que estoy celebrando, de lo que estoy recordando, que recordar siempre no es lo que pasó allá, sino lo que aconteció allá que conecta a lo que está ocurriendo aquí, ahora. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, a prepararnos. Tenemos que estar preparados. Cuando vamos a recibir, por ejemplo, la Torá, venir, por lo menos cuando ya se vaya a leer la Torá, estar concentrados, no distraídos, no estar pensando, híjole, pero que mañana cómo le voy a hacer, qué voy a hacer híjole, ya esta semana y... O, híjole, ahorita me voy a poner a orar a ver que termine rápido el hermano porque hay que ir a comer. No, hay que estar concentrados. Dice, diles que se santifiquen. Entonces, santificarse es una manera de preparación, de estar expectantes a lo que viene. Estar concentrados, no estar distraídos, no estar, por ejemplo, cuando se está aquí leyendo la Torá, no estar haciendo, voy a decir, cuando está leyendo pues la Torá, ¿no? Estar haciendo, como decir, bromas para hacer reír a la gente, desconcentrarse. No, estar concentrado, porque se está leyendo la Torá. Respeto. Y el hermano Itiel, con su buen corazón que tiene, a veces dice, bueno, no estamos adorando la Torá. Bueno, la estamos respetando, la estamos honorando, porque la palabra de Hashem es la misma que se dio en el Sinaí. Y tenemos que respetarla. Que para otro no le entienda, ese no es problema mío. Pero yo sí lo entiendo. Y le debo respeto. Le voy a confesar algo. Cuando estábamos haciendo, bueno, yo iba a hacer la tesis para la licenciatura y teníamos que ir a un lugar y ver cómo es que se hacía el servicio litúrgico en la iglesia. Y bueno, mi compañero y yo escogimos una iglesia católica, le pedimos perdón a Hashem. Y fuimos. Y había que llevar un resumen. ¿Qué aprendimos de eso? Bueno, llegamos y estábamos sentados allá, mero atrás estábamos allá. Bueno, le voy a contar para que se ría, porque para que se despierte si es que se está durmiendo. Y fíjese cómo cuando uno no está concentrado, por eso lo voy a decir, uno puede llegar a hacer lo que otros hacen, porque uno no está concentrado. Nosotros fuimos a hacer un resumen. Y llegó el momento donde todos se pusieron de rodillas, y él se puso de rodillas y que lo levanto y le digo, ¿qué estás haciendo tú? Uy, de veras, ¿verdad? Porque no está concentrado. Nosotros no fuimos a eso, fuimos a otra cosa. Pero una de las cosas que aprendimos, y los dos llegamos a esa conclusión. Mire, ahí donde fuimos, bueno, voy a decir la iglesia católica, a una iglesia católica, mejor dicho.
se oía, si una mosca volaba se escuchaba, de la reverencia que había. Si alguien solo se movía y tocaba la banca, porque ahí son bancas, se escuchaba. Espero que nadie vaya a decir, ay, allá está mejor, me voy para allá, no. Cuando los que estaban al frente se movían, que se iban a retirar, no daban la espalda a lo que tenían enfrente, no voy a decir qué, y se inclinaban y se iban así, como hacemos con la Torá. O sea que eso nos lo copiaron a nosotros. La reverencia y el respeto. Entonces, a veces nosotros no estamos concentrados. El hermano Itiel siempre, él trata la manera, yo le digo, yo pienso que a lo mejor él le hubiera tocado de Moshe. Hermano, por favor, siéntense, hermano, venga, llame. Y ese es el corazón de él. Y el otro día yo le dije, hermano, comience a hacer el kiddush con los que haya. Y empezaron aquí a hablar. Y todos empezaron a sentarse, la mayoría de los que estaban de pie. Y ya me le acerqué y le dije, hermano, discúlpeme que le haya dicho, no lo hice con mala intención. Pero si no aprendemos con palabras, si no enseñamos, o decir, si enseñamos con palabras y la gente no responde, vamos a hacerlo con el silencio, a ver si así. Y yo le dije, yo no lo hice con mala intención. Y empezó. Y sígalo haciendo. Anoche yo lo hice con mis hijos. Faltaban 1 o 2 por ahí que estaba. Y comenzamos. Y nomás escucharon y se vinieron corriendo. Y yo les dije, para el Shabbat, ustedes tienen que estar concentrados, tienen que saber lo que vamos a hacer. ¿Y a qué horas es el tiempo de hacerlo? Y en manera de broma, pero en manera de enseñar, cuando terminamos, a veces ya ve que se distraen. O los niños o los adultos, porque siempre le echamos la culpa a los niños. O nosotros los hombres siempre le echamos la culpa a la esposa o la esposa al esposo. O un miembro al otro. Y así, cuando terminamos de dar gracias, pues uno está mirando. Y tenemos una perrita, se llama Lobita. Y le dije, Lobita, ¿ya diste gracias? Y le dije, solo los animalitos no dan gracias, no son agradecidos, porque ellos no saben. Y se quedaron como... O sea, lo dije, a lo mejor así uno reacciona y dice, híjole, para no ser como animalito, pues tengo que dar gracias. Pero no tiene que ser agradecido con Hashem. Pero es que a veces no estamos conscientes. Estamos en otras cosas. Si estamos aquí en la Torah, tenemos que estar conscientes. Si me llaman a mí a que yo reciba la Torah, yo tengo que irme y estar ahí en medio. Que no me digan. O si voy a entregar la Torah aquí, voy a abrir las puertas allá. ¿Y qué vamos a hacer? Todo el proceso. Si me llaman a leer la Torah, yo tengo que saber qué voy a hacer, estar concentrado. Porque si uno no está concentrado, uno puede hacer cualquier cosa. Evitar estar, por ejemplo, caminando si no hay necesidad. Si hay emergencia, bueno. Porque no solamente yo soy el que estoy causando esto. Nosotros los seres humanos somos bien dados a seguir los movimientos de las personas o distraernos. Somos muy dados a eso. Si una mosca vuela, ya andamos. Pues somos dados a eso. ¿Por qué usted cree que nos tapamos cuando decimos el Shema? Entonces, la preparación es muy importante. La preparación
es la que puede determinar el éxito o el fracaso de una persona. Por eso a Moshe Rabeno, le dice el suegro, mira, eso que tú estás haciendo no está bien. Que tú estés sentado todo el día aquí y la gente de pie. Entonces dice, nombra personas que te ayuden, que tengan ese espíritu como tú. Entonces, el líder, los líderes que tú nombres, ellos van a hacer lo que tú estás haciendo. Y como líder, tú quieres que el pueblo siga adelante, los líderes van a hacer eso. Tú pon líderes que ayuden a las personas a desarrollarse, que se desarrollen, que los ayuden a seguir adelante también. Pon líderes para que te ayuden a hacer eso. Y eso es lo que, ese es el consejo que le da Yitro a Moisés. Busca líderes. Entonces, esos líderes, ¿cómo iban a poder llegar a ser líderes? Tenían que ser enseñados. Tenían que enseñarles. Entonces, cuando una persona constantemente está hablando de su pasado, es porque esa persona está estancada y es necesario que se le ayude para salir de ahí. Entonces, nosotros podemos saber el Sidur, podemos saber cuándo se saca la Torah, podemos saber muchas cosas, pero si nosotros seguimos en el pasado, no vamos a estar concentrados en lo que estamos haciendo. Los hijos de Israel, cuando les dice Moisés a los hijos de Israel, prepárense, santifíquense, ¿por qué él cree que les dijo eso? Porque ellos salieron de Misraim, salieron de Egipto. Su mente era una mentalidad de esclavos. Pero les dice, prepárense. Entonces, es importante que dejemos ese pasado para poder concentrarnos. Tenemos que dejar eso que se quedó en la semana. Ok, ya no se terminó el viernes. Híjole, pero no estar pensando, híjole, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para arreglar esto? ¿Cómo voy a hacer? No, ya. Se terminó. Ok, concéntrate. ¿Qué es el Shabbat? ¿A qué vas a ir? A la comunidad. La entrega de la Torah fue en público. Por eso es importante reunirnos en comunidad para leer la Torah, para recibir la Torah. Cuando no hay preparación, hermanos, hoy miraba las sillas y regularmente uno sabe dónde se sienta cada persona. Ya sabemos cuando alguien no vino, su silla está vacía. Y se me vino a la mente algo, porque está uno pensando en el caso mío, en la enseñanza de hoy. Y como ya durante la semana, hoy que me gusta levantarme más temprano para hacer la diferencia del día de la semana, de los días de la semana, estoy dándole vueltas y se me vienen
a la cabeza ideas. Y cuando estaba aquí, miré a mi alrededor y miraba sillas vacías. Y pensando en el no estar enfocado, miraba una silla por aquí, miraba algunas sillas por allá. ¿Y sabe en qué pensé? Personas que no tuvieron preparación y fueron y se hicieron el milá, la circuncisión, sin preparación. La mayoría no está aquí. Me dio mucha tristeza porque la gente a veces hace las cosas por emoción, sin convencimiento de lo que está haciendo, sin compromiso. Y entonces, mire las consecuencias. A mí me duele, me da mucho dolor, pero cada quien. Y de esto, le voy a decir por qué dije esto. Porque Jetro le dijo a Moisés, pon hombres y los casos difíciles que te los traigan a ti, para que te consulten. Y sabe que de esas personas de las que estoy hablando, no, si acaso, pero que yo me recuerdo, no vinieron a preguntarme a mí. Porque la gente tiende a ir a preguntarle al más pequeño para que le diga lo que quiere escuchar. En casos. Entonces, que esta parashá nos enseñe. Número 1. No caer en el juego de las demás personas. No caer en el juego de las personas. Número 2. Preparación. En la preparación está la santificación. La santificación. Le dice, no sé cuántos se recuerdan de Rav Shaul en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Dice que reavives el fuego que hay en ti. Porque a veces hacemos las cosas por costumbre. A veces podemos caer en la costumbre. Y a veces los hombres podemos caer en, cuando éramos novios, éramos atentos, no se nos olvidaba nada. Ahora pasaron los años, se nos olvidan los aniversarios, se nos olvidan los cumpleaños, se nos olvida todo. ¿Por qué? Porque ya estamos enfocados en otras cosas. Pero lo que la Torah nos dice, o sea, cuando se dio la Torah ya, debe ser la misma, como dice, en el mismo día. El mismo día que el día que pasaron las cosas allá, que eso mismo que aconteció allá, acontezca aquí. El mismo día. Que tiene que ser como aquel día que fue el Sinaí, que sea aquí. Hay una escritura muy famosa que nos anima, que dice Rav Shaul a Timoteo, ustedes ya la conocen, capítulo 3, verso 16, ¿no? Que dice que toda la escritura es inspirada por Hashem, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál era esa escritura? La Torah. Recuerde que esta carta se escribe aproximadamente entre el 64, 65, máximo el 67. Entonces, no había Nuevo Testamento. No había Nuevo Testamento. Entonces, era la escritura, era la Torah.
Y era lo que se enseñaba, la Torá. Después se recopilaron escritos y fue que se hizo el Nuevo Testamento. Pero estamos hablando de muchos años después. Entonces, necesitamos concentrar nuestra vida, concentrarnos, así como nos concentramos en nuestro trabajo. Tenemos que concentrarnos en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida como padres, en nuestra vida como hijos. Tenemos que estar concentrados, así como vamos manejando, y a veces el que va al lado va platicando nomás, porque es un descuido y, como dijo la canción, te vas ángel mío. Es importante, hermanos, cada momento es importante, pero tenemos que concentrarnos en lo que hacemos. Estamos en el servicio de Torah, es el servicio de Torah. Hay que comer. Y ahí sí, como decía nuestro hermano Itiel, cuando hay que hablar, nadie habla. Y cuando hay que hablar, todo el mundo callado. Y sí, así somos. Entonces, prioridades. Estamos en el monte Sinaí, cada día recibiendo la Torah, especialmente en Shabbat, estamos recibiendo la Torah. Tenemos que estar concentrados. Pero para eso tenemos que prepararnos, santificarnos. Tenemos que decir, bueno, si puedo ir al mikvé o no puedo ir. Y si puedo, voy a ir. Voy a ir tal día. Bueno, voy a ir a tal hora. Hay que prepararnos. ¿Qué voy a enseñar? Tengo que prepararme. ¿A qué hora me tengo que ir? Tengo que prepararme para cuando se lea la Torah, por lo menos. Si no se puede llegar al rezo, pero por lo menos, y tengo que estar, cuando se lea la Torah, tengo que estar ahí. Preparar. De lo contrario, como aquí nuestro amigo le va a poner va a titular a la enseñanza. De lo contrario, sin preparación, no hay éxito. Que Hashem nos ayude, nos guarde, nos bendiga y ponga en nuestros corazones ese anhelo de la gente en el Sinaí que dijo todo lo que el Eterno ha dicho y obedeceremos. Shabbat Shalom.